gente que lavaba sus redes, pero en su momento de fracaso decidieron tirarlas, abandonar las redes, abandonar todo. Yo no sé cómo está tu red, yo no sé cómo está tu barca, pero lo único que sé que es el maestro, el mismo que se le apareció a Pedro, está esta mañana diciéndote: prepárate en el medio del fracaso, prepárate en el medio del desierto, porque Él está buscando a aquellos que en su fracaso siguen teniendo fe, que algún momento, en algún día, la intervención de Dios va a llegar sobre tu casa, sobre tu salud, sobre tu familia. Dios te está viendo, Jesús te conoce, Jesús sabe cuál es tu vida, Jesús sabe cuál es tu ministerio, pero Él está esperando que hoy se levante alguien en el medio de su fracaso y le diga: con que estoy fracasado, tengo fe que Dios está en el asunto, tengo fe que Dios está en el momento. Yo no sé a quién le vengo a hablar esta mañana. Dios le viene a decir a alguien: no tire las redes, no deje las redes, sigue limpiándolas, sigue buscando, sigue esperando, porque viene la intervención de Dios. Es el reino tuyo, es el poder tuya, es la gloria por siempre. Amén. Venga aquí y como en el cielo, el cielo, el cielo. Venga aquí y como en el cielo, el cielo. Levante su mano. Venga aquí y como en el cielo. Empiece a declarar: El cielo. Venga aquí y como empiece a declarar el cielo El cielo. en su casa, El cielo. en su familia. Venga Vamos, declare: venga aquí. Como en el cielo. Algo tiene que pasar en el mundo espiritual. Algo tiene que pasar en tu casa. El cielo tiene que interrumpir tu casa. El cielo. Algo tiene que suceder esta mañana, este domingo, en tu casa, en tu ministerio, en tu salud. Algo tiene que suceder. Vamos, empieza a declararlo. Aquí como el cielo, el cielo. Algo tiene que suceder. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Vamos, decláralo, decláralo. Tuyo es el Decláralo que reino, hoy algo Dios tiene que hacer. Es el poder, La intervención de Dios gloria por siempre. viene sobre tu casa. Tuyo es el reino. Tuya es toda la gloria, todo el poder. Tuya es la gloria por siempre. Amén. Y tuyo Es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria. No depende del predicador ni de la iglesia, ni siquiera depende de Dios. Depende de usted, que mueva a Dios para que Él haga su milagro. La Biblia dice que estaban los 120 en el aposento alto
Y los 120 que estaban en el aposento alto en Hechos capítulo 2 no estaban sentados, no estaban distraídos, estaban orando. Hacía 10 días que venían orando, clamando, haciendo algo para que el cielo interviniera. Y la Biblia dice que en el libro de Hechos que de repente vino la presencia de Dios sobre el aposento alto. ¿Cuántos quieren que la presencia de Dios te tome de repente y venga sobre tu casa, venga sobre tu salud, venga sobre tu economía, venga sobre tu ministerio? ¿Cuántos quieren el de repente de Dios? ¿Cuántos quieren la intervención de Dios en tu casa? Entonces, en estos 2 minutos que quedan de adoración, te invito que adores a Dios como nunca antes le has adorado. Que te olvides lo que vas a almorzar al mediodía, que te olvides lo que tienes que hacer este domingo, de lo que te pasó en la semana. Lo único que te pido que en estos últimos 2 minutos de adoración solamente vengas al Padre y le digas: Señor, que el de repente del Espíritu venga sobre mi casa, sobre mi familia. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer algo esta mañana, este domingo? ¿Cuántos creen que Dios puede hacer algo a tu favor? Es el reino, tuyo es el poder, tuya Declara. es la gloria por Un minuto más, siempre. declara. Amén. Tuyo, Señor. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria por siempre. Vamos, decláralo, decláralo. Tuyo. Jesús, Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos tu presencia, declaramos el de repente de Dios. Señor, que tu intervención venga sobre la familia de Consolación a las Naciones. Que tu intervención venga esta mañana. Que venga tu presencia, porque en tu presencia hay plenitud de gozo y delicia a tu diestra. Señor, declaramos una mañana de milagros, una mañana de tu intervención. Establecemos tu reino. Señor, que toda gloria, toda honra sea llevada a la presencia del Espíritu. Espíritu de Dios, toma control sobre esta reunión. Que todo espíritu contrario al Espíritu de Dios se sujeta al Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, háblanos a nuestro entendimiento. Abre nuestro entendimiento. En el nombre poderoso de Jesús, empieza a tomar el control sobre nuestras vidas. Empieza a tomar el control sobre nosotros. En el nombre de Jesús, nos rendimos a tus pies. Declaramos una mañana del Espíritu. Declaramos que tu intervención está esta mañana en este lugar. Padre, toma el control. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Es la gloria por siempre. Amén. Dele un fuerte aplauso al Espíritu. Que sea un aplauso, un grito de victoria. En el nombre de Jesús. A su nombre. A su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Bienvenidos un domingo más a la casa del Padre. Tome su asiento, no se distraiga. Los músicos, si me pueden ayudar, ahí se quedan en penitencia. Los 2, los 3, los 4 se quedan. Tome su lugar. Dios le bendiga. Salude al que tenga a su lado ahí, dígale: prepárate para esta mañana.
El del lado no está convencido de lo que le dijiste. Convéncelo al del lado. Porque si no convencemos al del lado, menos vamos a estar convencidos nosotros. Decirle, prepárate para esta mañana. Bendecimos a toda la gente de las redes sociales que están conectados. Dios tiene una palabra, Dios tiene algo para tu vida, de donde estés conectado. ¿Hay alguien que viene por primera vez a la casa del Señor? Para saber, denle un fuerte aplauso. Aquí hay una familia que viene por primera vez a la casa del Señor. ¿Hay alguien más que viene? Levante, mueva su mano donde está. Allá hay otra familia que viene a la casa del Señor por primera vez. ¿Alguien más? Todos son de la casa. Le damos la bienvenida a la Iglesia Consolación a las Naciones. Estamos para servirle, para lo que le haga falta. Así que siéntanse en su casa, ¿sí? Vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero que vaya al libro según el Evangelio según San Lucas, capítulo 5. Según San Lucas, libro de Evangelio según San Lucas, capítulo 5. La palabra de esta mañana es: prepárate para recibir tu milagro. Un amén, dijo la señora acá. Bien, gloria a Dios. Está preparada. Voy a volver a repetir: prepárate para recibir el milagro. Pero cuando Dios me daba el título de esta palabra, me hacía entender que no es decir, me preparo con los brazos abiertos para recibir el milagro. No, sino es estar preparado, estar en la brecha, estar preparado para recibir lo que tiene Dios para tu vida. ¿Cuántos están preparados para recibir lo que tiene Dios en tu vida? Amén. Como le dije antes, no es la prédica del aposento alto en Hechos capítulo 2, pero ¿por qué los discípulos, los 120, recibieron el dunamis, la presencia de Dios? ¿Por qué fueron investidos? Porque ellos estuvieron preparados. El Señor se había ido, había resucitado. Estuvo 50 días, dice la Biblia, y se fue al Padre, se fue al cielo. Pero dice que los 120 se prepararon, escuche bien, se prepararon para recibirlo de Dios. ¿Cuántos se van a preparar para recibirlo de Dios? No sé si están dormidos, si se escucha bien al fondo, pero quiero que te prepares para recibirlo de Dios. Vamos a leer la palabra en el nombre de Jesús. Lucas 5, capítulo 5, versículo 1. Así dice la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra, diga conmigo, en tu palabra echaré la red. Repita conmigo: en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Entonces, haciendo señas a los compañeros que estaban a la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y les llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todo lo que estaban con él. Y asimismo con Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándole todo, le siguieron. Diga conmigo el último: dejándolo todo, le siguieron. Me impacta esta historia
del llamado de Pedro. Lo he predicado muchas veces, pero esta mañana, cuando estaba preparando el mensaje del Señor, el Señor ponía esta palabra en mi espíritu. Ahora, lo que me impacta de esta historia es que Jesús conocía de Pedro. Para entrar en contexto, la Biblia dice que la historia dice que Pedro era pescador de profesión. Su profesión era pescador. Él pescaba y vendía pescados. Él conocía bien el rubro. Estaba con Jacobo, estaba con los hijos de Zebedeo. En una traducción original dice que con los hijos de Zebedeo, con Jacobo, eran socios. Tenían una sociedad, tenían barcas. Todos los días entraban a la madrugada a pescar y dependían de la pesca para poder vivir, para poder seguir adelante. Pero se ve que esos días no habían pescado nada, porque la Biblia dice que saliendo del mar en una noche de fracaso, dice que ellos lavaban las redes, arreglaban las redes para poder volver al otro día, volver a pescar, salir nuevamente. Y la Biblia dice que Jesús, pasando por el lago de Genesaret, lo ve a Pedro lavando las redes. No era la primera vez que Jesús veía a Pedro. Jesús ya había pasado anteriormente por Genesaret. Jesús conocía el lugar, conocía a Pedro desde lejos, sabía quién era Pedro. Y el primer punto que quiero tocar en esta mañana es que Jesús estaba viendo a Pedro. ¿Qué hacía en el fracaso de Pedro? Voy a volver a repetirlo. Lo que hacía Jesús de lejos era observar a Pedro, que en una noche de fracaso él seguía intentándolo. ¿Sabes cuándo viene Dios sobre tu vida? Cuando aún en tu noche o en tu día de fracaso lo sigues intentando para volver a comenzar. Yo creo, me meto en Jesús. A mí me encanta predicar y meterme en la palabra, vivir la palabra, ver la palabra, sentir la palabra. Y yo me imagino a Jesús de lejos, no sé, 100, 200 metros de la orilla. Y dentro de Jesús diciendo: Pedro, sigue, porque mañana te voy a visitar. Prepárate, no te des por vencido en tu fracaso, porque voy a intervenir en tu barca, en tu ministerio, en tu trabajo, en tu salud. Pedro, no bajes los brazos, porque en cualquier momento la intervención viene sobre tu vida. Yo creo que Jesús de lejos miraba a Pedro, alentándolo, diciendo: Pedro, no bajes los brazos. Mi pregunta fue al Espíritu una vez cuando preparaba este mensaje: ¿qué pasaba Dios si Pedro se daba por vencido en el momento de su fracaso? Jesús no lo hubiese elegido, es lo que me dijo el Espíritu. Porque el Señor no busca a los fracasados. El Señor busca a aquellos que en el medio de su fracaso, en el medio de su andar, siguen lavando las redes para prepararse el día y el momento justo. A su nombre. La barca representa la vida, el sueño, el ministerio de Pedro. La barca representa lo que lo lleva a Pedro a todo lugar. Las redes es lo que es la fe de Pedro. Las redes es lo que trae el pez. Y la Biblia dice que Pedro, en su fracaso, seguía lavando las redes, preparando la red, preparando la fe. Lo que ve Jesús de Pedro es simplemente algo. Es la persistencia en el medio de su fracaso. Es la fe en el medio del fracaso de Pedro. Es que Pedro no se daba por vencido
Es como que en el interior de Pedro, Pedro sabía que en un momento el fracaso iba a terminar. Pero él no se dio por vencido. Saben, las personas que he visto en este caminar de Dios darse por vencida en su fracaso, sabiendo que al otro día quizás venía la intervención de Dios. Pero he visto personas bajar los brazos, dejarlo todo porque piensan que el Señor se olvidó de ellos, que el Señor no está con ellos, que ya es tarde, que no es tiempo, que el tiempo se le pasó. Gente que lavaba sus redes, pero en su momento de fracaso decidieron tirarlas, abandonar las redes, abandonar todo. Yo no sé cómo está tu red, yo no sé cómo está tu barca, pero lo único que sé que es el maestro, el mismo que se le apareció a Pedro, está esta mañana diciéndote: prepárate en el medio del fracaso, prepárate en el medio del desierto, porque Él está buscando a aquellos que en su fracaso siguen teniendo fe, que algún momento, en algún día, la intervención de Dios va a llegar sobre tu casa, sobre tu salud, sobre tu familia. Dios te está viendo, Jesús te conoce, Jesús sabe cuál es tu vida, Jesús sabe cuál es tu ministerio, pero Él está esperando que hoy se levante alguien en el medio de su fracaso y le diga: con que estoy fracasado, tengo fe que Dios está en el asunto, tengo fe que Dios está en el momento. Yo no sé a quién le vengo a hablar esta mañana. Dios le viene a decir a alguien: no tire las redes, no deje las redes, sigue limpiándolas, sigue buscando, sigue esperando, porque viene la intervención de Dios. A su nombre. Pedro, lo eligió Jesús a Pedro y le dijo: no serás más pescador pescador, sino serás pescador de almas, de hombres. Diciéndole: por tu fe, porque aún en tu fracaso supiste superarte y levantarte, puedo darte el ministerio que tengo para ti, Pedro. Pedro, serás muy importante, estoy parafraseando, Pedro, serás muy importante en el evangelio. Pero yo necesito gente como eres tú, Pedro, con ese carácter, que no te das por vencido. A esas personas Dios le da el milagro, Dios le da la bendición. A esas personas es que Dios usa. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Pero de corazón, ¿cuántos quieren ser usados por Dios? ¿Cuántos quieren caminar en la gloria y en la presencia de Dios? Te tienes que convertir en un Pedro, que aunque estés fracasado, que aunque el mundo te diga que eres un fracaso, tú sigue lavando las redes. Prepara tus redes, porque es el tiempo de la visita de Dios sobre tu barca. Lo voy a volver a repetir porque no sé si alguien lo cree. Prepárate, prepara tu fe, prepara tu barca, el ministerio, prepara tu casa. Aunque el hombre esté en las drogas, aunque tu marido esté en el alcohol, aunque vea que tu casa no puede seguir adelante, aunque creas que eres un error, aunque caminas y tropiezas y caes, vengo a decirte esta mañana de parte de Dios: prepárate, no suelte las redes, límpialas, acomódalas, prepárate, porque en cualquier momento el impacto de Dios viene sobre tu barca. Me impacta que Pedro, aún estando fracasado, él siguió adelante. Tuvo la convicción de seguir adelante. Aunque el mundo lo veía fracasado, aunque el sistema lo veía fracasado, Pedro sabía que en cualquier momento la intervención divina de Dios le iba a impactar en su barca, en su casa. Y aquellos que no aflojan, aquellos que siguen aún en su proceso, es lo que Dios visita. Si no, pregúntele a la mujer sirofenicia. La Biblia dice que estaba esta mujer, su hija era atormentada por un demonio.
Y esta mujer, cuando Jesús pasaba, fue corriendo lo de Jesús. Y la Biblia dice que los discípulos la hacían callar, la apartaban. Y esta mujer se cruzó de frente de Jesús, se arrodilló y le dijo: Señor, Maestro, mi hija está siendo atormentada por un demonio. Esta mujer fue persistente a llegar a Jesús, aunque en su familia, en su casa había un demonio que venía maltratando a su familia, a su hija. Esta mujer corrió lo de Jesús. Y Jesús, probando a esta mujer la fe, le dice: no está bien, yo he venido a los hijos de Israel. No está bien darle migajas, darle de comer el pan a los perrillos, tratándola de perrillo a esa mujer. Sin embargo, la fe y la convicción de esta mujer, que sabía que la intervención de Dios iba a venir sobre ella y sobre su familia, le dijo al maestro: sí, maestro, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Y Jesús le dijo: tanta esta fe y la persistencia, que tu hija es libre, tu casa es libre. Ahora fíjese algo, el milagro no era para esta mujer. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesús había venido para los hijos de Israel. Solamente los milagros y la intervención solamente venían para los judíos. Cuando Jesús muere y va al cielo, se abre el velo y era para los hijos de Israel, y para los gentiles empezaron los milagros. Pero cuando Jesús caminó en tierra, solamente eran para los hijos de Israel. Esta mujer, la Biblia dice que era samaritana, era sinofericia, de un lugar era samaritana, no era judía. O sea que el milagro, la intervención de Dios no le tocaba. Esta mujer, para que su hija fuese libre, tenía que esperar la cruz. ¿Se entiende? ¿Qué hizo esta mujer? La persistencia. Esta mujer hizo que caminó a la cruz, se adelantó en el espíritu a la cruz, recibió el milagro y la intervención y volvió, y su casa fue libre. Ahora esta mujer no esperó la muerte, la cruz de Jesús para que su casa fuese libre. Esta mujer tenía una casa atormentada, pero la fe de esta mujer, la persistencia de esta mujer fue a Jesús y recibió el milagro al instante, que aunque no era su tiempo, recibió el milagro. ¿Qué hace la persistencia? ¿Qué hace la fe? Que aunque no te toque, sea que te toque ese día, ese momento. ¿Qué pasa si esta mujer no era su tiempo? Los discípulos la corrían, y cuando Jesús encima le dice: Jesús, no es tu tiempo, porque he venido a los hijos de Israel. ¿Qué pasa si esta mujer se volvía caminando a su casa? Porque le habían dicho: no es tu tiempo. A esta mujer no le importó lo que le dijeron los discípulos. Jesús estaba probando a esta mujer para ver si su casa recibía el milagro. Su casa recibió el milagro porque esta mujer, en el medio del tormento, estaba convencida que Jesús podía cambiar la historia de su casa. Vengo a hablarte, iglesia, que aunque no sea tu tiempo, con la fe puesta en Cristo, Dios lo puede hacer posible. Dios puede hacer posible un milagro en tu casa. Dios puede hacer posible un milagro, una intervención en tu casa. Pero necesita, como esa mujer sinofericia, que aunque no era su tiempo, tenía fe para que Dios lo hiciera.
Como Pedro, aunque estaba fracasado, él seguía preparándose porque Dios lo iba a visitar. Vengo a hablarle a alguien esta mañana que Dios está preparando la intervención divina sobre tu casa, sobre tu salud, sobre tu familia, sobre tu economía. Pero está esperando Dios que alguien le diga: Señor, en el medio de mi fracaso, que aunque no sea mi tiempo, estoy preparado, estoy listo. Quiero ver tu intervención en el nombre de Jesús. Aleluya. Hoy Jesús está buscando a los que persisten, a los que aún persisten. Otra de las historias que me conmueve la intervención es la mujer, la anciana, que dice la Biblia que fue a la casa de un juez. Y la Biblia dice que el juez era injusto. Dice la Biblia que el juez ni temía a Dios ni temía a los hombres. Era injusto. Y la Biblia dice que una anciana, una mujer viuda, fue a la casa de este hombre. Y dice la Biblia que tocó la puerta de este hombre. Y dice que salió el juez injusto y le dijo: ¿qué tú quieres? Y la anciana, la viuda, la que no tenía nada, solamente persistencia y fe, le dijo: vengo para que hagas justicia de mi adversario. ¿Cuál fue la respuesta? Vete. Al otro día, la Biblia relata que al otro día, la misma mujer, con la misma fe y la misma persistencia, tocó la puerta de juez injusto. ¿Y cuál fue la respuesta? Vete. No haré justicia, vete. Este hombre ni temía de Dios ni temía de los hombres, no le importaba nada. Esta mujer dice que al otro día fue y golpeó la puerta del juez injusto. Y la Biblia dice que este juez, ni temiendo a Dios ni a los hombres, le dijo: mujer, voy a hacer justicia porque me has colmado la paciencia. Entonces, si una mujer viuda, anciana, tuvo persistencia para que un juez injusto le hiciera justicia, ¿cuánto más usted y yo, yendo a tocar la casa del Padre, la puerta del trono, diciéndole: Señor, hazme justicia? Esta mujer logró la justicia terrenal por la persistencia que tuvo de ir al juez injusto. Cuánto más usted, teniendo un juez justo, un juez Padre eterno, puede ir a golpearle y Señor, decirle: Señor, hazme justicia del adversario, hazme justicia del diablo. Estoy cansado que el diablo se meta, estoy cansado que la sociedad se meta. Hazme justicia. ¿Por qué? Porque el Padre que es justo va a hacer justicia sobre sus hijos. A alguien vengo a hablarle, aquellos que persisten, aquellos que creen que Dios lo puede hacer. Escuche, ¿qué hubiese pasado si esta mujer a la tercera, segunda vez se daba por vencido, por vencida? Se iba a su casa, su adversario estaba cansada, estaba agotada, que su adversario le estuviera atormentando. Si vamos al original, la palabra adversario es diablo, diciendo: el mismo diablo estaba atormentando a esta mujer anciana. Pero ¿qué hizo que el diablo la soltara? La persistencia de esta mujer yendo a pedir justicia. El diablo te suelta cuando tú tienes persistencia en Dios, yéndole a buscar al trono y decirle: Señor, haz justicia, porque el adversario, el infierno, el diablo está tomando mi casa, mi salud, mi economía. Pero Dios lo hace con la gente que persiste.
de todas estas historias, de la mujer sinofericia, de la mujer, de la anciana persistente, aún de Pedro, ¿qué hubiese pasado si ellos hubieran dejado y desistido en la mitad de su desierto? ¿Qué hubiese pasado si ellos hubiesen tirado la toalla, si se hubiesen dado por vencido? No hubiesen visto la manifestación de Dios en su casa. ¿Qué pasa si en medio de tu desierto, en el medio de tu angustia, en el medio de tu dolor, te das por vencido, te das por vencida? Vengo a hablarle a un Pedro esta mañana. Vengo a hablarle a una mujer sinofericia. Vengo a hablarle a esa anciana, esa mujer, a ese hombre que el adversario le está atormentando. La única forma de la intervención de Dios sobre tu casa, sobre mi casa, es cuando persistimos al Padre. Y no importa lo que estés pasando, no sé lo que estás pasando, no interesa lo que estás pasando. Lo interesante aquí no es el lamento de lo que vienes caminando. Lo interesante aquí es que tengas la fe suficiente para ir al Padre y para que el Padre vea tu persistencia y tu fe y Él actúe a tu favor, Él actúe a tu familia, Él actúe en tu economía, en tu salud. Gloria a Dios, a su nombre. Escuche, de hecho, estas historias no dependían de Jesús. Escuche, estas 3 historias que le hablé no dependían de Jesús que lo hiciera, sino dependían de estas 3 personas, de estos 3 personajes bíblicos, de Pedro, de la mujer sinofericia y de la anciana. Jesús lo iba a hacer, la intervención de Dios iba a venir, pero no pasaba y no iba a suceder si estas 3 personas no llegaban al trono, no estaban preparados. Si una de estas 3 personas se daba por vencida, la intervención de Dios no venía sobre la casa. Yo no sé cómo estás esta mañana. Yo no sé cómo quizás el infierno, quizás la sociedad viene agobiando tu casa. Yo no sé cómo está tu casa, tu matrimonio, tu salud, tu familia. Pero lo único que sé, que si te preparas con la persistencia, con la fe de estos personajes bíblicos, vas a ver la intervención de Dios en tu casa. Lo voy a volver a repetir, porque alguien no tiene que creer. Si te preparas con fe, si tu fe aún en tu fracaso sigue intacta, crees que Dios lo va a hacer, ni el sistema ni el diablo va a poder pararte. Le estoy hablando a un Pedro, le estoy hablando a una mujer de fe, le estoy hablando a un hombre de fe que se prepare, porque la intervención de Dios viene sobre tu casa, sobre tu familia. No lo digo por caerte bien, no lo digo para darte un evangelio y sobarte. Vengo a decirte que estas personas tuvieron fe, siguieron caminando en su proceso y vieron la intervención de Dios. ¿Cuántos quieren ver la intervención de Dios en tu casa? ¿Cuántos quieren ver la intervención de Dios en tu familia? Prepárate, sigue en fe, sigue creyendo que aunque todo vaya contrario, sigue creyendo. Y para poder terminar y orar, ¿saben lo que sucedió cuando Jesús pisó la barca de Pedro? Y fue mar adentro. Cuando le dijo boga mar adentro, la Biblia dice que Pedro le dijo al maestro: en tu nombre echaré las redes. Porque se ve que en el nombre de Pedro no sucedía, en el nombre de Jacobo no sucedía, en el nombre de los discípulos no sucedía el milagro. En el nombre de Jesús sucedió el milagro. ¿Y qué pasó? La Biblia dice que fue tanta la bendición en la barca de Pedro que las redes se hundían. Las barcas se hundían, que dice que
Pedro llamó a los socios, llamó a los de la otra barca, y cuando se acercó la barca, la Biblia dice que aún la barca del que estaba con Pedro se hundía de tanta bendición. Que quiero decirte, quiero soltar este principio. Cuando tú tienes tanta fe, cuando tú tienes tanta perseverancia y tanta fe, tú y los que te rodean, la barca se va a hundir de la bendición, de la presencia de Dios. No sé si Jacobo, si los otros discípulos tenían la fe suficiente para que su barca se hundiera. Capaz que Jacobo, los hijos de Zebedeo, no tenían tanta fe suficiente. Pero con uno solo que tuvo fe, hizo que las otras barcas se hundieran de la bendición de Dios. ¿Qué es lo que te quiero decir? Quizás en tu casa eres el único que tiene la fe intacta, que por tu fe tu casa y los que te rodean va a ser inundado de la presencia de Dios. Voy a volver a repetirlo. Quizás con tu fe hace falta que tú tengas fe. Y va a la fe tocar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a los que te rodean. Vengo a hablarle a ese Pedro que se ponga de pie en el nombre de Jesús. A ese Pedro que póngase de pie. Aquellos que crean que Dios lo puede hacer. Solo bastó la fe de un hombre. La persistencia de un hombre para que Dios lo hiciera con todos los que le rodeaban. Tanta fe, tanta convicción tenía Pedro, tanta, que hizo que a los que los rodeaban se llenaran de la presencia de Dios. Declaro esta mañana que no solamente con la fe tuya, no solamente tu barca se va a llenar, sino los que te rodean van a recibir la presencia de Dios. Dios está buscando a los que tienen fe, a los que tienen fe. Había 4 locos que llevaron un enfermo a la casa de Simón Pedro, ya Pedro convertido. La Biblia dice que el maestro estaba en la casa de Pedro. Estaban los doctos de la ley, estaban los fariseos. Y la Biblia dice que el poder de Cristo, de Jesús, estaba para sanar los enfermos. Y había 4 personas afuera de la casa del Pedro, con fe y convicción de que Jesús podía sanar al paralítico. Y la Biblia dice que alzaron al paralítico, fueron a la puerta de la casa de Pedro y no le dejaron entrar, porque había mucha multitud. Pero estos 4 tenían tanta fe, tanta, que no agarraron al paralítico y dijeron: vengamos la próxima reunión, quizás más adelante Dios lo haga contigo. No, estos 4 tenían tanta fe que la Biblia dice que subieron al techo de la casa de Pedro. En ese tiempo, hace 2000 años atrás, no había malacate, no había guinche, no había grúa. Lo subieron a mano, con cuerdas, con sogas. Y la Biblia dice que empezaron a romper la casa de Pedro, el techo. Jesús, predicando, enseñando, escuchaba que había gente en el techo rompiéndolo para poder llegar a la presencia. Yo creo que en el interior de Jesús decía: muchachos, sigan rompiendo, ya está cayendo caliza, ya están a punto de abrir el techo. Quiero hacer el milagro, pero estoy buscando con gente de fe.
Dios quiere hacer el milagro en tu casa, pero está buscando gente de fe, que tengas fe suficiente para que Dios lo haga. Cuando la Biblia dice que estos cuatro locos bajaron al enfermo a los pies de Cristo, Jesús levantó al paralítico y le dijo: por la fe de ellos eres sano. Fíjense en el grado de fe que tenían estos cuatro, que tenían fe no para ellos, sino para otro. Porque todos tenemos fe para cuando nosotros necesitamos, pero estos tenían fe para el otro. Esa es una fe extrema. Y Dios lo hace cuando ve esa fe. Cuando ve que tú no te das por vencido. De estas personas bíblicas, Jesús lo hizo porque ninguno de ellos se dio por vencido. Jesús lo va a hacer en tu casa cuando Él vea que no te das por vencido. En el medio de tu aflicción, en el medio de tu desierto, en el medio de tu dolencia, en el medio de tu angustia. Cuando Cristo ve que nada te da por vencido, que aunque te digan eres un loco, vas a la iglesia, te digo, no importa. Lo que está buscando Cristo esta mañana, está viendo a aquellos que tengan la fe suficiente para ver el milagro. Yo no sé hace cuánto le vienes pidiendo a Dios. Yo no sé hace cuánto que el adversario, el infierno, aún el sistema está maltratando tu casa, tu familia, quizás tu salud. Yo no lo sé. Lo único que sé, que Él lo va a hacer sobre alguien que tenga fe, sobre alguien que persista, sobre alguien que crea que en el momento, en su peor momento, Dios lo va a hacer. Al pobre de Job, el infierno le sacó su casa, su economía, sus hijos. Aún la Biblia dice que la misma esposa de Job le dijo a Job: ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Job estaba lleno de lepra, a tal punto que no podía ni siquiera hablar. Job tenía todo lo contrario. El mismo diablo, el mismo sistema lo había dejado en una cueva. Job era uno de los más ricos del planeta Tierra. Dice Job que él ofrendaba, porque según sus hijos, 10 hijos que tenía, 7 varones y 3 mujeres, si iban a pecar, dice que Job ofrendaba a Dios por las dudas que sus hijos pecaran. Era recto. Cuando el diablo va a la presencia de Dios, del Eterno, Dios le dice: ¿no ha visto a mi hijo Job, que es recto? Y diablo le dijo a Dios: porque tú lo tienes guardado, quítale tu protección. Y Dios le dijo: le quitaré la protección, pero no toques su alma, no lo mates. Y la Biblia dice que Job, teniéndolo todo, se quedó en una cueva, leproso, sin nada. Aún su compañera, su mujer, le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Lo más fácil hubiese sido maldecir a Dios y morirse. Pero adentro de Job había una fe inquebrantable. Había una fe que sabía que el eterno Dios le iba a hacer justicia. Y la Biblia
termina hablando de Job, que por su fe, persistiendo en el medio de su proceso, la Biblia dice que Dios le devolvió el doble de lo que Job tenía. Piense este segundo, ¿qué hubiese pasado si Job hubiese largado todo en su proceso? ¿Qué hubiese pasado si Pedro en su fracaso hubiese largado todo? ¿Qué hubiese pasado si la mujer sinofericia, cuando aún Jesús le dice no es tu tiempo, se hubiese vuelto a su casa? ¿Qué hubiese pasado si esta anciana, cuando el juez injusto la echaba de su casa, se hubiese quedado en su casa viendo cómo el adversario la maltrataba? Esta gente vio la mano de Dios a su favor porque tuvo la fe y la convicción de que Dios lo iba a hacer posible. A alguien vengo a hablarle esta mañana, a decirte: no pierdas la fe, no pierdas la convicción, porque Dios lo va a hacer en tu casa. Dios lo va a hacer. Dios ya lo tiene listo, preparado. No lo digo para caerte bien, no, lo digo porque creo en Dios. Que Dios lo tiene preparado en tu casa. Dios tiene preparado tu salud, tu ministerio, tu familia. Pero Él lo va a hacer cuando tú tengas la fe, la convicción suficiente y puesta en Él para que Él lo haga. Le voy a pedir a aquellos que necesiten esa fe, esa convicción, que pasen al frente. El altar está abierto unos 5 o 10 minutos para orar por usted. Si usted necesita la intervención de Dios, le voy a pedir que usted pase al altar del Señor, porque Él lo quiere hacer posible. Él lo va a hacer en tu casa, pero está esperando que alguien le diga: Señor, quiero esta mañana pararme como Pedro, pararme como Job, y tener la fe y la convicción de que tú lo vas a hacer.